Hola, bienvenidos a Tres Partes, el podcast, un espacio para quienes creen que nunca es tarde para crecer, cuestionarse y evolucionar en nuestras vidas. Yo soy Laura Gamboa y junto a mi compañera Carla González, hoy vamos a reflexionar sobre un tema que en algún momento, ¿verdad? Todos hemos preferido evitar. Y así es, mi gente linda. Hoy vamos a hablar del poder de las conversaciones incómodas. Pero antes de continuar, quiero saludarte, Carla, y saber cómo estuvo tu semana. Aquí súper bien, muy feliz y con una semana súper productiva y muy contenta de estar nuevamente acá, ahora grabando un nuevo episodio de Tres Partes, que sé que toda la gente que lo vea lo va a aprovechar un montón porque el tema está buenísimo. Excelente, Carla. Me alegro montones que hayas estado bien y de verdad, nosotras súper contentas con una nueva modalidad, pero siempre con todo el cariño y el corazón abierto haciendo nuestros programas. Y bueno, mi gente linda, para continuar con este tema, este, si yo les dijera que esas conversaciones que siempre nos incomodan, ¿verdad? Son una realidad hacia una puerta que se nos abre para un liderazgo más auténtico, para tener relaciones más honestas y un desarrollo personal pues mucho más profundo, ya que no se trata solo de tener una valentía para enfrentar esa conversación, sino se trata de aprender a comunicarnos de una forma más empática, escuchar sin estar a la defensiva, ¿verdad? Y generar un espacio donde ese desacuerdo se transforme en un crecimiento. Así que pues los invitamos a quedarse hoy con nosotros en nuestro programa, ya que pues vamos a mirar este tema desde una parte psicológica y desde la neurociencia para entender por qué nos cuesta tanto, ¿verdad? Y cómo podemos convertir estas conversaciones en una herramienta de crecimiento. Entonces, Carla nos va a explicar por qué es que nosotros llegamos a evitar estas conversaciones incómodas. Bueno, mi gente hermosa, vean que el tema está, no les defraudé, interesantísimo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Desde la psicología evolutiva y desde las neurociencias, sabemos que nuestro cerebro fue diseñado para priorizar la seguridad y la aceptación social. Eso significa mantenernos vivos y seguros, ¿ok? Para eso trabaja nuestro cerebro todos los días. En las sociedades ancestrales, entonces imaginémonos que ser excluido del grupo podía significar no sobrevivir. Por eso, cuando anticipábamos una conversación difícil en la actualidad, el cerebro activa mecanismos antiguos, ¿ok? Que generan miedo al rechazo social, que en otro momento de la historia nos hubiera podido costar la vida, ser excluidos del grupo. Pero eso sigue vivo dentro de nosotros. Entonces, conversación difícil igual, riesgo de exclusión igual, mejor no converso eso. ¿Ok? Entonces, cuando percibimos que lo que vamos a decir va a incomodar al otro, generar conflicto o tensión, la amígdala, el detector de las amenazas sociales, se activa. Y eso pone en marcha el eje hipotálamo, hipófisis adrenal y libera cortisol y adrenalina. Y por eso sentimos. ¿Quién no ha sentido antes de una conversación difícil, mi gente, que el corazón se le acelera, que le empiezan a sudar las manos, que siente un nudo en el estómago, que hay tensión muscular, que hay bloqueo mental y ahora que le digo y cómo se lo digo y ese tipo de cosas? Y esto, gente, no es que nos está faltando valor, ¿ok? Para tener la conversación difícil. Es biología, es ese miedo al conflicto social que activa nuestros mecanismos de estrés. Lucha, huida o congelamiento ante un depredador, ¿ok? Y nuestro cerebro no va a distinguir entre ese depredador y la conversación difícil que vamos a tener. Entonces, gente de mi corazón, a esto se suma que la teoría del apego nos enseña que la mayoría de nosotros fuimos educados para mantener la armonía a toda costa, ¿cierto? Incluso a costa en algunos casos, sobre todo cuando hay algún nivel de codependencia, por ejemplo, a costa de nosotros mismos. Entonces nos volvemos complacientes para no perder el afecto y evitar el malestar inmediato. Entonces, todos los que crecimos en contextos donde nos decían que no se contradice a los mayores, que eso no se dice delante de fulano o de fulana, mejor calladita, más bonita, todo ese tipo de cosas, fuimos aprendiendo también desde nuestros cuidadores
que era mejor guardar silencio cuando teníamos que decir algo que fuera a resultar incómodo. Sin embargo, y esto es muy importante, investigaciones en ciencias del comportamiento muestran que evitar las conversaciones difíciles lo único que hace es postergar el conflicto, aumenta el estrés y erosiona la confianza en las relaciones. Hay un estudio publicado en una revista de psicología aplicada del 2017 que demostró que los equipos, por ejemplo, en el ámbito laboral, que evitan dar realimentación honesta, tienden a ser menos productivos, menos innovadores y más propensos al desgaste emocional. Y ni que digamos, mi gente hermosa, de todos los secretos y conversaciones que no tenemos en familia por no tener un problema o por no quebrar la armonía familiar. Entonces, mi gente, todo eso guardado para lo único que sirve es para crear podredumbre, ¿ok? Y no nos ayuda a tener una vida sana y relaciones sanas. Así que la clave es reconocer que esta incomodidad que sentimos frente a una conversación difícil, en realidad se trata de una alarma antigua que ha quedado en nosotros, ¿verdad? Por ese miedo a la exclusión que podemos tener, pero que también en la actualidad podemos tener recursos para gestionar. Pero para que lo podamos entender todavía un poquitito mejor, Laura nos va a explicar con más detalle qué ocurre en el cerebro durante una conversación difícil. Así es, Carla, y como lo mencionaste anteriormente, ¿verdad? Hay una razón biológica porque estas situaciones nos resultan tan incómodas y tiene que ver cómo funciona nuestro cerebro. Cuando entramos en una conversación incómoda, ya sea para dar una retroalimentación difícil o poner un límite o decir algo que no nos gusta, ¿verdad? Se activan dos sistemas claves en el cerebro. El primero se llama el sistema límbico o también lo conocemos como el cerebro emocional. Entonces, este sistema está diseñado para detectar esas amenazas que nos habló anteriormente Carla. Así que cuando percibimos que una conversación puede generar un conflicto, ese rechazo o tensión, este sistema interpreta eso como esa amenaza social, ¿verdad? ¿Y qué hace? Activa esa respuesta de estrés, ¿verdad? Nuestro cuerpo comienza a liberar mucho cortisol y aumenta la frecuencia cardíaca y entramos en lo que conocemos como modo de lucha, huida o congelación, como nos lo explicó Carla anteriormente. Esto puede llevarnos pues a evitar la conversación por completo, ¿verdad? Estamos tan colapsados que mejor no, a reaccionar de una forma agresiva o impulsiva sin pensar bien lo que estamos diciendo o lo que vamos a decir, o directamente a bloquearnos, quedarnos sin palabras o desconectarnos emocionalmente. Y esto no es una cuestión de falta de carácter o habilidad social, mi gente linda. Como lo hemos mencionado las dos, esto es biología, es nuestro cerebro tratando de protegerse. Entonces, el segundo sistema que se activa en nuestro cerebro cuando estamos en esta situación es la corteza prefrontal, que también es conocida como el cerebro racional. Entonces, imagínense, vamos a tener la parte emocional con la racional. Entonces, ya se pueden imaginar, ¿verdad? Que tenemos que buscar ese equilibrio, porque si nos vamos para un lado, no nos funciona, y si nos vamos para el otro, pues tampoco. Entonces, en esta parte del cerebro es como nuestro centro de control, ¿verdad? Ejecutivo. Y este se encarga de analizar toda la situación, considerar si va a tener consecuencias, ayudarnos a regular esas emociones que generamos con anterioridad y a elegir respuestas más conscientes. Es gracias a esta parte de corteza prefrontal que podemos, por ejemplo, escuchar algo que no nos gusta, pero no reaccionamos de una forma explosiva, o explicar nuestro punto de vista sin herir a la otra persona. Pero acá viene algo muy interesante, ¿verdad? Con esta parte prefrontal, que resulta que cuando el estrés sube mucho, ¿verdad? Cuando estamos hacemos mucho cortisol y sube mucho el estrés, esta corteza se desactiva temporalmente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Es que cuando estamos demasiado activados emocionalmente, dejamos de pensar con claridad y perdemos nuestra capacidad de autorregulación. Nos estamos dejando
arrastrar, porque así es, por las emociones. Entonces, esto explica por qué en una discusión a veces podemos decir cosas y después nos arrepentimos, o porque a veces nos quedamos paralizados y ya cuando pasa la situación decimos, pucha, yo tenía que haber dicho esto, pero porque en ese momento no me salió, ¿verdad? Entonces, para esta situación hay una frase que la describe muy bien que dice, no puedes tener una buena conversación si tu cerebro está en modo supervivencia. Okay. Por eso, ¿verdad? Antes de aprender técnicas de comunicación, mi gente linda, es fundamental que aprendamos a regular nuestro propio sistema nervioso, a gestionar nuestras emociones, porque si estamos desbordados emocionalmente, no hay técnica que funcione. Vamos a comenzar a disparar, a decir, sin tener una regulación, ¿verdad? En esa parte emocional. Entonces, ¿qué podemos hacer? Que yo creo que en todo el programa lo vamos a recomendar y lo hemos recomendado en otros programas. La primera clave es pausar y respirar, hacer una respiración lenta y profunda. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir reconocer cómo nos sentimos antes de entrar a una conversación. Y si ya estamos dentro de la conversación y sentimos que estamos a punto de explotar, también nos va a permitir identificarlos y vamos a poder decir, bueno, a la otra persona le podemos decir, bueno, necesito un momento, ¿verdad? Porque ya sabemos que vamos a explotar y va a ser peor la conversación. O le podemos decir, podemos retomar esta conversación más tarde para que nos permita autorregularnos y ya poder llegar de una forma más asertiva a enfrentar esa conversación. Así que mi gente linda, el autocuidado emocional no es debilidad, también es liderazgo, es estar en presencia. Y es la base para cualquier conversación, para que cualquier conversación incómoda, ¿verdad?, tenga una oportunidad de convertirse en una conversación más real y más constructiva, ¿verdad? Entonces ya ahora que conocemos cómo funciona nuestro cerebro, ¿verdad? ¿Qué pasa en nuestro cerebro cuando estamos enfrentando estas situaciones? Y el por qué las evitamos, Carla nos va a hablar por qué son tan importantes en nuestro desarrollo personal y profesional, ¿verdad? Porque influyen, siempre vamos a tener que tener conversaciones que en algunas situaciones pues no nos va a gustar enfrentar. Así que le damos el espacio a Carla para que nos explique. Bueno, de hecho, como bien decías y como ya pueden ir intuyendo, las conversaciones difíciles van a ser súper importantes y son verdaderas promotoras de crecimiento tanto personal como profesional. Y aquí les quiero dar algunos datos de investigaciones, por ejemplo, de investigaciones de psicología en adultos realizadas por Robert Keegan y Lisa Lahey, plantean que el desarrollo emocional requiere atravesar incomodidades adaptativas. ¿Ok, gente? O sea, no hay crecimiento sin incomodidad. Y que estos son situaciones que desafían como nuestros recursos actuales, nuestra identidad actual, y nos invitan a integrar nuevas habilidades, más complejidad emocional y relacional. Y eso es lo que pasa cuando estamos, digamos, expuestos a estas incomodidades adaptativas. También hay investigaciones en neuroplasticidad que apoyan esto y que nos dicen que cuando enfrentamos deliberadamente una situación emocionalmente demandante, una conversación incómoda, se activan sinapsis en la corteza prefrontal dorsolateral, que esta es responsable de la autorregulación, la toma de perspectiva y la toma de decisiones conscientes. Entonces, en cada conversación difícil, consciente, bien gestionado, literalmente estamos fortaleciendo redes neuronales que están vinculadas con nuestra resiliencia y flexibilidad mental. Los estudios que se han hecho a nivel longitudinal, eso significa a lo largo de toda la vida de las personas que participan en el estudio, desde su niñez a su adultez, han demostrado que afrontar de manera adecuada conversaciones difíciles y situaciones emocionales demandantes generan varias cosas para nuestro beneficio. Mayor resiliencia emocional. Desarrollamos tolerancia al malestar y una sensación mayor de autoeficacia, que autoeficacia es sentirme capaz de, ¿ok? Mejores decisiones, porque al confrontar directamente los problemas, también empezamos a derribar algunas barreras que crean nuestros sesgos cognitivos, como la evitación y la negación, por ejemplo.
Nos ayuda a desarrollar liderazgo auténtico. Los líderes que sostienen conversaciones honestas son percibidos como más fiables y justos, según las investigaciones. Y relaciones más sólidas también es otro de los beneficios que logramos cuando aprendemos a ponernos en estas incomodidades adaptativas. Porque la confianza, gente hermosa, no surge de la comodidad, de la seguridad y de compartir solo las cosas bonitas, ¿ok? La confianza surge también, y como lo dice una de las frases que publicamos antes de este episodio, es que realmente las relaciones más sólidas se construyen sobre conversaciones incómodas, sobre verdades que a veces es difícil decir y que a veces es difícil escuchar, mi gente hermosa, pero que construyen. Entonces, gente de mi vida, cada vez que eliges no evitar esa conversación que sabes que tenés que tener con otra persona y a veces, vos sabes, Laurita, con nosotras mismas, das un paso hacia convertirte en una versión más madura, más grande y más auténtica de ti mismo y de ti misma. Así que esa es nuestra invitación, mi gente. Ahora, si bien es importante tener las conversaciones difíciles y pasar por estas incomodidades adaptativas, es muy importante que reforcemos aún más el papel de la empatía y de la regulación emocional de la que ya nos habló Laura antes, pero que ahora va a ampliar en el tema de conversaciones difíciles. Entonces, Laurita, adelante. Háblanos de empatía y Gracias. regulación emocional. Excelente, muchas gracias, Carla. Y bueno, para iniciar este tema es importante recalcar y que tengamos en cuenta, ¿verdad? Que una conversación incómoda no tiene que ser una guerra. A veces emocionalmente desregulados la percibimos de esa manera, ¿verdad? Pero no tiene que ser una guerra. Como ya lo hemos visto durante el programa, la ciencia nos ha demostrado que podemos regular nuestras emociones, ¿verdad? Incluso tenemos programas donde les hemos dado, pues, algunas formas de apoyo de cómo hacerlas, de cómo gestionarlas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto nos permite, como dijo Carla anteriormente, a una mejor conexión con la otra persona. Entonces, por eso, hoy les quiero hablar de 3 herramientas muy simples. Vieran que son muy fáciles, mi gente linda, pero son súper efectivas, ¿verdad? Son profundamente efectivas para poderlo desarrollar. Entonces, la primera es respirar conscientemente. Ya se los había mencionado anteriormente. Parece súper básico, qué cansado, siempre nos lo dicen, yo respiro, ¿verdad? Pero de verdad, mi gente linda, si lo hacemos consciente, nuestra respiración lenta y profunda es súper poderosa. Cuando nosotros nos sentimos ya con esa tensión, con ese enojo, con ansiedad, cuando nuestro cuerpo ya comienza a ponerse rígido en ese modo de supervivencia, entonces pausa, respiremos profundo, respiremos lento y ahí eso, o sea, es que no llevamos ni un minuto y eso nos puede revertir una conversación así en menos de un minuto. Puede ser la conversación más efectiva que podemos tener en nuestra vida. ¿Por qué? Porque al nosotros hacer esa respiración lenta y profunda, estamos activando el nervio vago. Y que es, de verdad, una especie de interruptor, imagínense, biológico, que calma nuestro sistema nervioso, porque él se conecta a nuestro cerebro con toda nuestra parte digestiva para que se den una cuenta de cómo más o menos funciona, y ahí da miles de funciones a todo nuestro cuerpo. Entonces, este maravilloso nervio vago, con solo una respiración lenta y profunda, lo podemos, como decir, enchufar, ¿verdad? Y entonces, además de ya estar como más enchufado, más regulado, nos ayuda, ¿verdad?, a bajar ese nivel de estrés, ya bajamos el ritmo cardíaco, nos ayuda a reducir el cortisol y nos permite a pensar con más claridad. Le estamos dando parte ya, o sea, a esa parte de la corteza prefrontal que hablamos anteriormente, que cuando estábamos tan llenos de cortisol y estresados, ella se desconecta. Entonces, con solo esa respiración, ella vuelve a conectarse y le vuelve a decir al límbico, bueno, aquí estoy, ¿cómo hacemos para encontrar esa balanza para enfrentar a lo que vamos a ir, ¿verdad? Entonces, un tip para aplicar esta herramienta, ¿verdad? Es que lo podemos usar antes de entrar a una conversación difícil, incluso,
lo podemos hacer tres respiraciones. Bueno, yo tengo que enfrentar un tema con Carla y siento todo lo que ya hemos conversado, entonces yo vengo, hago mis 3 respiraciones profundas y lentas y voy a conversarlo con Carla. Van a ver que pues esto va a marcar mucho, de verdad, la diferencia y no llegar de impulso. Mira, Carla, mira, vos, ¿verdad? De verdad que las conversaciones cambian. Algo tan simple, pero cambian, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos permite ya responder desde un grado más de conciencia y no de emociones y de supervivencia como lo hemos hablado en el programa, ¿verdad? Después, la otra herramienta es validar la emoción de la otra persona. Esto es muy clave en todas las conversaciones, especialmente si queremos mantener esa relación a largo plazo. Entonces, acá es importante recalcar, ¿verdad? No nos olvidemos que validar no significa estar de acuerdo con lo que la otra persona está diciendo, ¿verdad? Sino significa reconocer, ¿verdad? Que el otro, lo que el otro está sintiendo y darle lugar a esa emoción sin minimizarla y sin discutirla. La estamos reconociendo, pero no significa que nosotros tengamos que pensar de manera igual. Entonces aquí, por ejemplo, si yo estoy, digamos, en la conversación de ejemplo que yo tengo con Carla, si Carla me está expresando su sentir y yo no le estoy validando la emoción, sí, pero mira, Carla, es que a mí no me importa como vos pensés, o lo que vos sintas, porque yo pienso que, ¿verdad? Pues sabemos todos que esto va a explotar. Entonces, si yo le digo a Carla, Carla, yo entiendo que esto puede incomodarte. Me gustaría que también escuches mi opinión para ver cómo podemos llegar a un equilibrio. Yo aquí le estoy reconociendo lo que ella está sintiendo, pero y no le estoy minimizando su sentimiento ni su emoción. Pero también le quiero decir, ok, yo reconozco y entiendo, pero también escucha mi parte. Y podemos llegar a un acuerdo o podemos llegar a solucionarlo, ¿verdad? Entonces no estamos cediendo y aquí no es quién gana, ¿verdad? Estamos mostrando empatía. ¿Por qué? Porque es un tema que a Carla le caló y le dolió y yo tengo que entender que eso a ella le afectó, ¿verdad? Entonces, eso que inmediatamente cuando ya nosotros reaccionamos de esa manera, pues Carla va a reducir su tensión, porque también Carla venía a la defensiva, lo que yo, o sea, somos espejo. Y si yo vengo a la defensiva emocionalmente a decirle a Carla todo lo que pienso y el espejo de que voy a recibir por parte de Carla va a ser lo mismo, ¿verdad? Cuando ya yo escucho, cuando yo entiendo, cuando yo muestro empatía, ya las dos bajamos nuestro nivel de atención automáticamente, ¿verdad? Y Carla se deja sentir atacada y comienza a sentirse más escuchada y podemos ya comenzar a desarrollar esa conversación que tanto necesitamos. Y la tercera herramienta se llama escuchar activamente, que es la base de cualquier comunicación efectiva en esta vida. No se trata solo de quedarnos en silencio, ¿verdad? Mientras que la otra persona habla, sino realmente escuchar, prestar atención, mirar a los ojos de la otra persona, cómo los gestos de esa persona, cómo ella se está expresando, no interrumpirla. A pesar de que si nosotros creemos que nos está diciendo algo, en ese momento no le demos una respuesta. Escuchémosla. Más adelante podemos argumentar, pero en ese momento no interrumpamos, ¿verdad? Y cuando esa persona ya termina, ¿verdad? Lo que podemos también es repetir lo que nosotros entendimos de lo que nos dijo, ¿verdad? Parafraseando, podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque esto nos permite no generar ni juicios, ni malinterpretar lo que la persona nos dice. Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir a Carla, sí, entiendo muy bien, lo que te preocupa es A, B y C, ¿verdad? Cuando Carla me está expresando su molestia o su situación. O le puedo decir a Carla, lo que estás, entonces Carla, a lo que te entiendo, vos lo que estás sintiendo es A, B, C y D. Yo estoy, ¿verdad? Ahí, repitiendo dentro de su conversación y verificando también si entendí el mensaje. Y ya ahí totalmente la conversación cambia. Hay más asertividad.
Esto no solo mejora pues la comprensión, ¿verdad? Sino genera confianza, que ya Carla nos habló montones de la confianza anteriormente. Y esa conversación difícil, ¿verdad? Imagínense, sin confianza, como dije anteriormente, se convierte en guerra, en campo minado, ¿verdad? Pero con la confianza comienza a fluir y comenzamos a entendernos o podemos llegar a un punto de acuerdo. Hay un psicólogo que se llama Daniel Goleman. Algunas personas lo conocen, otros no, pero él es el autor muy famoso en lo que es la parte de inteligencia emocional. Y él nos dice que la empatía y la autorregulación emocional son dos pilares fundamentales en lo que es el liderazgo efectivo. Y él no solo se enfoca en el liderazgo dentro de las organizaciones o de las empresas, sino también nos habla del liderazgo personal, ¿verdad? Entonces, él nos invita a analizar de que siempre, ¿verdad? Hagamos como una autogestión, ¿verdad? ¿Cómo me hablo a mí mismo? ¿Verdad? Porque si yo no me hablo bien a mí mismo, ¿cómo yo voy a trabajar mis emociones para poder hablar con otra persona, ¿verdad? También nos dice que nos cuestionemos cómo nosotros gestionamos nuestras emociones. Entonces aquí también es hacerse como una autoevaluación. Bueno, ante tal discusión yo llegué y dije, siempre exploté, siempre llego y trato mal a la persona porque no me pude regular. Entonces esto nos permite hacer una autoevaluación y buscar una mejora, ¿verdad? Buscar cómo aprender a gestionarlas, cómo aprender a hacerlo mejor. Y también nos dice que evaluemos de cómo construimos nosotros nuestras relaciones, ¿verdad? Para que no dependan de evitar conflictos, porque a veces tenemos muy buenas relaciones, pero es porque nos quedamos callados. Y por dentro es aquella olla de presión y la cabeza así, ¿verdad? Y tal vez, o sea, siguiendo el ejemplo con Carla y conmigo, tal vez yo me quedo callada y Carla hizo algo que detonó, pero como yo nunca lo expresé, yo siento por dentro y me hierve el estómago y ya mi cabeza hizo un mundo, ¿verdad? Mi mente hizo aquella catástrofe, pero nunca me atreví a decírselo o a enfrentarla, ¿verdad? Entonces, tenemos, como les digo, buscar desde una forma empática, trabajar estas emociones para poder atravesar estas conversaciones con respeto y con presencia. Y para cerrar esta parte, ¿verdad? Este tema de esta parte de lo que es la empatía, recordemos que a veces lo más transformador que podemos hacer no es convencer, como les dije anteriormente, no es que busquemos ganar, sino es crear ese espacio seguro donde la otra persona, ¿verdad? Se sienta vista y escuchada y desde ahí van a ver que todo es mucho más posible en una conversación porque fluye más, ¿verdad? Entonces, ya ahora que tenemos esta parte de lo que es la empatía, ¿verdad? Carla nos va a hablar sobre cómo nosotros podemos prepararnos mental y emocionalmente. Como les dije anteriormente, no quedarme callada y que me explotar por dentro y que la loca de la casa, como digo yo, que la mente haga historias. Carla nos va a ayudar. ¿Cómo podemos gestionar todo eso que sentimos por dentro y cómo podemos hacer que la mente haga historias más certeras para poder enfrentar esas conversaciones? Ok, mi gente hermosa, para que sea posible esa empatía y esa escucha, tenemos que dominar a esa loca de la casa de la que nos está hablando Lau. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos que hacer es prepararnos. Prepararnos va a reducir la ansiedad y además aumenta las probabilidades de que la conversación difícil llegue a buen término. Y todo lo que les voy a mencionar ahora de recomendaciones está apoyada por la psicología cognitivo-conductual y también en investigaciones de neurociencia aplicada. Entonces, yo me preparo para la conversación, para poder escuchar, para poder ser empático, para poder ser articulada, para poder hacer llegar mi mensaje. La preparación, tal cual se los hemos repetido varias veces en el programa y Laura nos lo acaba de recordar, es regular nuestro sistema nervioso. Y por supuesto, la respiración, por excelencia, va a ser la herramienta número 1. ¿Ok? Pero también aquí les quiero dar un pequeño tip.
hay algunas personas que para poder llegar a la respiración necesitan canalizar exceso de energía, porque a veces causa tantas cosas la conversación difícil que hay demasiado exceso de energía. ¿Cómo la podemos descargar? Aunque ustedes no lo crean, vayan y denle una vuelta a la cuadra. Bajen las escaleras y están en un piso diferente y es una conversación en empresa. Bajen las escaleras y vuélvanlas a subir. Estírense. Hagan 20 sentadillas. Tengo una clienta que hace yoga ya a otro nivel al que yo todavía estoy muy lejos y ella se para de manos, ¿verdad? Entonces, eso ayuda a nivelar el sistema, reducir el cortisol, reconectar con nuestro control ejecutivo. Complementamos además con respiración y ya estamos listos para ir a conversar. ¿Ok? Entonces, gente, segundo paso. Si ya estoy regulada, vamos a clarificar nuestra intención. Las conversaciones incómodas se desvían porque no tenemos claro cuál es nuestro fin en mente, o sea, por qué estamos teniendo esa conversación. Cuando yo salga de ese momento, ¿qué me gustaría haber logrado? Y si no logro lo ideal, ¿qué es lo mínimo que estoy persiguiendo lograr en esa conversación? ¿Cuál es mi objetivo final? ¿Qué mensaje necesito transmitir? ¿Qué estoy dispuesta a negociar y qué no? ¿Ok? Y los estudios demuestran que quienes formulan una intención clara tienen menos reactividad emocional y más asertividad durante el intercambio que vamos a tener. ¿Ok? Porque hay un plan y hay escenarios. Como coach, yo se los digo muchas veces, yo entreno a personas para que hagan esto y valoramos escenarios, ¿verdad? Y si no se presenta ninguno de los escenarios, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y esto se ensaya mentalmente, ese es el tercer paso. Me regulé, clarifico mi intención y ensayo mentalmente. Incluso visualizamos el diálogo, no para memorizar frases, gente que sería súper acartonado y horrible, sino para proyectarnos en las emociones que podrían surgir. Si conocemos el espacio donde vamos a tener la conversación, imaginarnos en el espacio donde nos vamos a sentar o donde vamos a estar de pie, cómo queremos que se vea nuestro cuerpo. Y ahí utilicemos los sistemas representacionales del PNL. O sea, qué vas a ver, qué vas a escuchar, qué vas a sentir, qué vas a oler, más si es un lugar que conoces. Familiarízate con el olor de la sala, incluso, pero sentite cómoda mentalmente en ese ensayo visual. Recordemos, como hemos dicho en otros programas, que nuestro cerebro, al visualizar, para él tiene efecto de experiencia y de aprendizaje. ¿Ok? Y nos ayuda a poder prever algunos posibles escenarios y mantener la calma y reducir la probabilidad de que te atrapen en una respuesta automática. Importante en una conversación difícil, el foco, como decía Laura ahora, no es ganar, es ganar, ganar. ¿Ok? Y eso significa foco en nosotros, sobre todo si es un problema a resolver. Las investigaciones en negociación sugieren que centrar la conversación en soluciones conjuntas, cómo podemos mejorar esto juntos, evitar acusaciones de tú siempre, es que entonces vos, ¿verdad? Disminuye la resistencia y facilita acuerdos. Entonces, gente de mi corazón, realmente ir preparados es un requisito fundamental de una conversación difícil bien manejada. ¿Qué te parece, Lau? Me encanta, Carla. De verdad que pues es una muy buena sugerencia. Y es importante recalcar, considero yo, que en esa parte de práctica, cuando hacemos el escenario, puedan buscar ayuda, porque a veces no lo podemos hacer solo, ¿verdad? Si es una conversación ya de una que consideramos que es de mayor magnitud. Y también de que se trabaja en el momento preciso, no mientras que estoy almorzando, mientras que duermo, antes de dormir, ¿verdad? Porque ahí es donde se nos hace pues aquel mundo y entonces también pues el nivel de cortisol nunca va a bajar, ¿verdad? Se nos puede hacer peor, ¿verdad? Entonces, para ir ya despidiéndonos de nuestro programa, Carla, a mí me gustaría que
que nos quedemos como una idea clave para cerrar hoy el episodio. Y es que las conversaciones incómodas no son el enemigo, son parte de un entrenamiento emocional y profesional, ¿verdad? Que todos necesitamos en nuestra vida. Es una manera de, pues, de aprender y de evolucionar, ¿verdad? Y que nuestro cerebro, pues sí, yo no les voy a mentir, va a llegar un punto que se va a resistir porque ya estamos acostumbrados a otra cosa y va a decirnos, no, no digas nada para evitar problemas, o mejor es dejarlo así, no vale la pena, ¿verdad? O después lo hablo y lo vamos jalando y lo vamos jalando, ¿verdad? Lo vamos arrastrando y al final nunca llegamos a resolver, y pues eso pues genera muchas consecuencias, tanto a nivel psicológico, emocional y físico, ¿verdad? Pero también lo importante es que lo podemos enseñar a algo distinto. Como Carla nos habló anteriormente de la neuroplasticidad, ¿verdad? Entonces, le podemos decir al cerebro, ¿verdad? Como un aliciente cuando estamos en ese proceso de cambio y de transformación, es que del otro lado de ese miedo, porque realmente lo que expresamos es aquel miedo a la hora de enfrentar la conversación, hay crecimiento y hay más autenticidad, más claridad, más conexión, y nos van haciendo una mejor persona, que a la vez nos va llevando también a ser un mejor profesional, ¿verdad? Entonces, pues yo les quiero dejar para ayudarnos a dar este primer paso de este tema, un pequeño desafío o reto para esta semana. Entonces, lo primero, como nos enseñó Carla, es como un tipo de práctica. Escriban en un papel una conversación que han estado evitando, que tienen pendientes, ¿verdad? Puede ser con una persona a su trabajo, con un amigo, con la pareja, con algún familiar, ¿verdad? O incluso, como dijo Carla anteriormente, con nosotros mismos. Una vez que ya tengamos identificada la conversación, ¿verdad? Usemos esos pasos que ya hemos hablado durante el programa. Recordemos respirar, enfoquemos esa visualización en una validación emocional, en una escucha activa, ¿verdad? Y en cómo nosotros llegamos a regular ese estrés, ¿verdad? Como lo enseñó Carla anteriormente, caminando, respirando, etcétera. Una vez, ¿verdad? Que ya tengamos esta parte, elijamos un día para tener esta conversación. Que no sea un día al azar. Ay, mira, hoy me encontré a Carla, voy a ir a decirle, ¿verdad? Y me tiro de golpe, no. Planeémoslo, ¿verdad? Comprometámonos con nosotros mismos de que queremos de verdad llegar a solucionar esa situación o llegar a un acuerdo con esa situación. Después de que nosotros lleguemos a enfrentar esa conversación, démonos un espacio para reflexionar, para felicitarnos en primer lugar, ¿verdad? Porque lo logramos, porque trabajamos en eso, porque dimos un paso más adelante, ¿verdad? En nuestro crecimiento. Y también reflexionar qué cambió en nosotros en el momento que yo tuve esa conversación. ¿Qué me hizo sentir? Me siento más empoderado, me siento que puedo manejar mejor mis emociones, siento que puedo tener una conversación más asertiva y efectiva, ¿verdad? Hay muchos factores. O todavía me falta manejar tal situación porque en un momento me sentí agredido y quise actuar a la defensiva. Entonces ahí podemos hacer una autoevaluación y también podemos identificar qué cambió en la relación con la otra persona que tuve la conversación, ¿verdad? ¿Qué resultados tuve? Así que recordemos que a veces no es la conversación la que cambia al mundo, ¿verdad? No es el contenido, sino es quiénes somos cuando finalmente nos animamos a tenerla, ¿verdad, Carla? ¿Qué te parece? Definitivo, definitivo. Lau, y para complementar lo que decías, construyendo a partir de ahí, mi mensaje de cierre es que a veces las conversaciones incómodas son como esas caminatas cuesta arriba. Bien empinada está esa cuesta, ¿verdad? Y que parece interminable. Y tu respiración se agita y tus músculos te queman y la mente te suplica que te detengas y vos decís, ¿a qué hora se me ocurrió venir a hacer esta caminata? Pero al final, cuando llegas a la cima, cuando todo pasa, porque en la vida todo pasa,
Una conversación difícil hace la diferencia y lo cambia todo. Es como llegar a la cima de la montaña y ver las cosas desde otra perspectiva. Entonces, gente hermosa, hoy vimos que nuestra biología quiere mantenernos seguros en la zona cómoda, segura, pero también nuestra psicología nos invita a crecer más allá, ¿verdad? De esos límites. Y cada vez que eliges enfrentar, en lugar de evitar, tu cerebro aprende que no hay monstruos del otro lado, como decía Laurita ahora, sino más claridad, más confianza, más conexión. O bien, cuando esa conversación difícil no dio el resultado que esperábamos o no salió bien, también nos enseña un montón de nosotros, de nosotras, y también nos enseña muchísimo de la otra persona. A veces una conversación difícil, gente, revela una realidad dura que hay que conocer sobre esa persona con la que estamos teniendo esa conversación, que es algo que necesitamos para nuestro bienestar. Al rato está para poner distancia con esa persona o con esa situación. Así que esta semana, cuando sientan el impulso de callar para no incomodar, les ruego a cada uno de ustedes, pregúntate, ¿qué versión de mí quiero alimentar? ¿La que se esconde o la que se atreve? ¿La que mantiene todo igual, aunque esto me cause dolor? ¿O la que se atreve a generar un cambio y una transformación? Gente, el no tener conversaciones difíciles genera confusión. Y confusión en nosotros mismos, confusión en nuestras relaciones, armonías falsas. ¿Ok? Y aquí hay algo importante, porque lo que tenemos que buscar es claridad. Y como dice Brené Brown, trabajadora social e investigadora, escritora, la claridad es amable, la confusión es cruel. Gente, de todo corazón, les pido que no elijamos vivir en la confusión, que eso es vivir en la crueldad con nosotros mismos. ¿Ok? Ese es mi deseo para hoy. Y con esto llegamos al final del episodio más de 3 partes. Esperamos que sea de muchísimo valor para ustedes. Si sienten que alguien más puede aprovechar este contenido, compártanlo. Aprovechemos para regalar valor de información y de paso nos ayudan a nosotras, a Laura y a su servidora Carla, a cumplir nuestra misión de llevar un poco de claridad y apoyar los procesos de desarrollo personal de quienes nos ven o escuchan en cualquiera de nuestras redes. Así que, gente, hasta un nuevo episodio de 3 partes. Que estén muy bien. Hasta luego.